Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una profunda fascinación por los misterios ocultos, aquellos secretos que parecen estar más allá de nuestra comprensión. Entre los textos más enigmáticos que han sido excluidos de la Biblia, destaca el libro de Enoc, un relato que ha despertado la curiosidad y la intriga durante siglos. Pero, ¿por qué este libro fue apartado? ¿Qué revelaciones contiene que lo convirtieron en una obra prohibida? Hoy nos adentraremos en un universo de conocimientos ocultos, ángeles caídos y verdades celestiales que desafían todo lo que creíamos saber sobre la fe y la historia bíblica. El libro de Enoc nos transporta a una época anterior al diluvio, a un tiempo en el que los vigilantes, ángeles enviados para observar la tierra, tomaron un camino prohibido. Estos seres celestiales descendieron al mundo de los hombres, se unieron con mujeres humanas y engendraron a los gigantes. Este evento no solo alteró el curso de la humanidad, sino que también introdujo conocimientos que iban más allá de la comprensión de los mortales. El libro de Génesis menciona brevemente este suceso, pero el libro de Enoc nos ofrece detalles sorprendentes sobre estos ángeles rebeldes y las enseñanzas que transmitieron a la humanidad, desde la magia hasta los secretos de la guerra. Si este libro es tan detallado y tiene referencias en las Escrituras, ¿por qué fue prohibido? La respuesta podría estar en sus profecías. En el Nuevo Testamento, específicamente en la carta de Judas, hay una referencia directa a Enoc y su profecía sobre el juicio de los impíos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Si el Nuevo Testamento menciona a Enoc, ¿por qué su libro fue excluido del canon bíblico? ¿Acaso su contenido representaba una amenaza para el entendimiento tradicional de las Escrituras? Lo más impactante es que el libro de Enoc no solo narra la rebelión de los vigilantes, sino que también describe con gran detalle la estructura de los cielos, el funcionamiento de los astros y hasta eventos futuros, incluyendo el juicio final. Algunas de estas descripciones coinciden con pasajes del Apocalipsis, lo que sugiere que este libro podría contener pistas sobre el fin de los tiempos. Entonces, surge una duda inquietante. ¿Podría este libro revelarnos eventos que aún no han ocurrido? A lo largo de la historia, muchos han intentado ocultar, desacreditar o borrar este conocimiento. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por hacerlo desaparecer, el libro de Enoc ha sobrevivido, atravesando siglos y llegando hasta nosotros con sus verdades intactas. Lo que estamos a punto de explorar podría cambiar por completo nuestra perspectiva de la Biblia y de lo que realmente sucedió en la antigüedad. El libro de Enoc nos transporta a un tiempo olvidado, una era en la que el mundo era muy diferente al que conocemos hoy. En aquel entonces, los cielos estaban abiertos y los seres celestiales caminaban entre los hombres. Pero lo que parecía una bendición se convirtió en una terrible maldición. Los vigilantes, un grupo de ángeles enviados por Dios para velar por la humanidad, fueron los primeros en romper las reglas divinas. Estos seres poderosos, al contemplar la belleza de las hijas de los hombres, no pudieron resistir la tentación y descendieron a la tierra. Fue allí donde tomaron mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes conocidos como los Nefilim, criaturas colosales con una fuerza descomunal. Pero esto no fue lo único que trajeron consigo. También enseñaron conocimientos prohibidos, secretos que la humanidad jamás debía conocer. Uno de los líderes de los vigilantes era Semyasa, quien convenció a otros 200 ángeles de seguirlo en su rebelión. Enoc describe cómo estos seres celestiales no solo tomaron esposas humanas, sino que también impartieron enseñanzas que alteraron el destino del mundo. Azazel, otro ángel caído, fue quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, la forja
de espadas y escudos, y la fabricación de armaduras. Bajo su influencia, la violencia se apoderó de la humanidad. Barakel reveló los secretos de la astrología, mientras que Cocabiel enseñó la magia y la hechicería. Así, la humanidad comenzó a adorar fuerzas que estaban fuera del designio divino, corrompiéndose cada vez más. Las consecuencias de estos actos fueron devastadoras. Los gigantes Nefilim, al ser más fuertes y grandes que los hombres, comenzaron a devorar todo a su paso. Se apoderaron de los recursos de la humanidad y cuando la comida escaseó, recurrieron al canibalismo, devorando incluso a los propios hombres que los engendraron. La tierra quedó sumida en el caos, y los clamores de los humanos llegaron hasta los cielos. Fue entonces cuando el arcángel Miguel, junto con Gabriel, Rafael y Uriel, presentaron el caso ante Dios. En el cielo se tomó una decisión irrevocable. Los vigilantes debían ser castigados, y su descendencia debía ser erradicada. Dios ordenó a los arcángeles que descendieran y actuaran con mano firme contra la rebelión. Azazel, el principal instigador de la corrupción, fue atado y enterrado en un desierto profundo, cubierto por rocas hasta el día del juicio final. Los demás ángeles caídos fueron encadenados y condenados a las tinieblas, donde permanecerían hasta la llegada del juicio, pero el castigo no terminó ahí. Dios decretó que la gran purificación debía llegar a la tierra. Así es como se preparó el gran diluvio, un evento que no solo arrasaría a los Nefilim, sino que también limpiaría la corrupción que los ángeles caídos habían sembrado en la humanidad. Sin embargo, en medio de todo este caos, hubo un hombre que encontró gracia ante Dios, Enoc. A diferencia del resto de los humanos, Enoc era justo y caminaba en la verdad. Fue elegido para recibir revelaciones divinas y ser testigo de lo que ocurriría en los últimos tiempos. Pero lo más sorprendente de todo esto es que el libro de Enoc no solo narra los eventos del pasado, sino que también describe visiones del futuro. ¿Qué secretos ocultos revelan sus páginas sobre el fin de los tiempos? ¿Podría haber mensajes que aún hoy sigamos sin comprender? Después de presenciar la rebelión de los ángeles caídos y la corrupción que trajeron al mundo, el libro de Enoc nos lleva aún más lejos, a un lugar donde ningún ser humano había puesto pie antes, los cielos. Enoc, a diferencia de cualquier otro hombre, fue elegido para recibir revelaciones divinas y ser llevado en un viaje más allá de la comprensión humana. Pero, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué secretos le fueron revelados? La historia nos dice que Enoc no experimentó la muerte como los demás hombres. En lugar de eso, fue arrebatado por Dios y llevado a los cielos. Allí, en medio de reinos que escapan al entendimiento humano, fue testigo de visiones que describían la estructura del universo, la morada de los ángeles y los juicios que vendrían sobre la humanidad. Uno de los primeros lugares que Enoc describe es el reino celestial, un sitio de gloria indescriptible, donde los ángeles permanecen en adoración ante el trono de Dios. En sus escritos menciona un resplandor más brillante que el sol y un fuego eterno que arde sin consumir. Allí vio libros celestiales, registros donde estaban escritas todas las acciones de la humanidad, los nombres de los justos y el destino de los impíos. ¿Podría ser esta una referencia al libro de la vida mencionado en el Apocalipsis? Pero lo que Enoc vio no fue solo belleza y gloria, sino también oscuridad y juicio. Fue llevado a un lugar de tinieblas absolutas, un abismo sin fin, donde los ángeles caídos estaban encadenados en espera del gran juicio. Este lugar, descrito como un sitio de tormento eterno, se asemeja a lo que más tarde se conocería como el infierno o el lago de fuego en las escrituras cristianas. Los ángeles rebeldes, que una vez caminaron con poder entre los hombres, ahora estaban sumidos en la desesperación, sin esperanza de redención. Las revelaciones de Enoc no terminaron. Hay
En su viaje, también vio los 4 arcángeles principales, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Cada uno de ellos tenía un rol crucial en la preservación del orden divino. Miguel, el gran guerrero celestial, era el defensor del pueblo de Dios. Gabriel, el mensajero, traía anuncios proféticos. Rafael, el sanador, tenía el poder de restaurar. Y Uriel, el portador de la luz, era el encargado de revelar los secretos ocultos. Pero una de las visiones más impactantes de Enoc fue cuando se le mostró el juicio final. En un futuro aún lejano, el Hijo del Hombre vendría en gloria para juzgar a vivos y muertos. Enoc vio a los impíos castigados por su maldad, a los justos recompensados con la vida eterna y a los ángeles caídos condenados al tormento eterno. No es sorprendente que siglos después Jesús utilizaría términos similares para describir el día del juicio. El libro de Enoc describe con una claridad impresionante eventos que resuenan con las profecías bíblicas. ¿Será que estos escritos ocultos contienen más claves sobre el futuro de la humanidad? El viaje de Enoc a los cielos no solo le reveló el juicio de los ángeles caídos y el destino de los impíos, sino que también le permitió conocer los secretos de la creación. En sus visiones fue llevado a los confines del universo, donde vio cómo los astros obedecían leyes establecidas por Dios y cómo cada elemento de la naturaleza tenía un propósito divino. Pero entre todas sus revelaciones, una de las más impactantes es la descripción de los días finales de la humanidad y el destino final del mundo. Enoc fue conducido por Uriel a un lugar donde vio los almacenes del viento y la lluvia, las fuentes de los océanos y los cimientos sobre los que el mundo había sido establecido. Pero lo más asombroso fue cuando le mostró un lugar de fuego y columnas de humo. Este era el sitio reservado para aquellos que habían corrompido la tierra y desafiado la voluntad de Dios. ¿Podría ser esta una visión del infierno antes de que fuese conocido como tal en la tradición cristiana? Más adelante, Enoc tuvo otra visión clave, la venida del Mesías. En su escrito se menciona a un ser glorioso llamado el Elegido, el Hijo del Hombre, quien se sentaría en un trono de gloria y juzgaría a los reyes y poderosos de la tierra. ¿Acaso esto no es una clara referencia a Jesucristo siglos antes de su llegada? Enoc describe cómo el elegido separará a los justos de los malvados y traerá un reino de justicia que no tendrá fin. Este fragmento es uno de los más polémicos del libro, ya que parece anticipar las enseñanzas del Nuevo Testamento mucho antes de que fueran reveladas. Pero la historia no termina aquí. Enoc también recibe revelaciones sobre una gran tribulación, un período de caos y destrucción en el que los impíos serán castigados y los justos serán protegidos. En este tiempo, los reyes de la tierra se lamentarán y aquellos que creyeron que podían desafiar a Dios sin consecuencias verán su caída. Es imposible ignorar los paralelismos entre estas profecías y las visiones descritas en el Apocalipsis de Juan. Además de estos eventos cósmicos, el libro de Enoc ofrece otra revelación sorprendente, la existencia de otros mundos. En sus viajes, Enoc menciona la presencia de múltiples reinos y lugares desconocidos para la humanidad. Se habla de dimensiones celestiales y sitios donde los justos esperan la resurrección. Esta idea es fascinante, ya que sugiere que el universo es mucho más complejo de lo que imaginamos y que la vida no se limita solo a lo que vemos en la Tierra. A medida que avanzamos en las visiones de Enoc, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué este libro fue excluido del canon bíblico? Sus revelaciones sobre el Mesías, el juicio final y la condena de los ángeles caídos parecen encajar perfectamente con la teología cristiana. Sin embargo, en algún momento, los líderes religiosos decidieron ocultarlo, descartarlo y borrarlo de la historia oficial. Pero a pesar de los intentos de hacerlo desaparecer, el libro de Enoc ha sobrevivido, cruzando continentes y siglos hasta llegar a nuestros días.
Sus palabras siguen resonando con fuerza, despertando dudas, asombro y un sinfín de teorías. El libro de Enoc no solo revela los secretos de los cielos y los juicios divinos, sino que también nos introduce en un misterio aún más profundo: los relojes cósmicos de Dios. En sus visiones, Enoc fue llevado por los ángeles a los confines del universo, donde se le mostró el orden oculto del tiempo y las estaciones, un conocimiento que, según el texto, había sido distorsionado por la humanidad tras la caída de los ángeles rebeldes. Según Enoc, la Tierra sigue un diseño perfecto establecido por Dios. Se habla de portales celestiales por donde entran los vientos, de los caminos predestinados, del sol, la luna y las estrellas, y de cómo todo sigue un patrón exacto. Los ángeles le revelaron que los hombres, al alejarse de Dios, perdieron la capacidad de entender estos ciclos, lo que llevó a la creación de calendarios erróneos y festividades en tiempos incorrectos. ¿Podría esto significar que muchas de nuestras tradiciones y fechas han sido alteradas desde tiempos antiguos? Pero lo más inquietante de este conocimiento no es solo la corrupción del tiempo, sino que Enoc recibe una advertencia terrible. Habrá una generación en la que la humanidad perderá por completo el control de los ciclos divinos, y ese será uno de los signos del fin de los tiempos. En otras palabras, cuando la gente ya no pueda discernir el tiempo sagrado, el juicio estará cerca. En sus escritos, Enoc también menciona algo intrigante: los nombres de los ángeles que gobiernan sobre los astros. Estos ángeles, conocidos como los guardianes de las luminarias, fueron establecidos por Dios para mantener el equilibrio del cosmos. Pero cuando los vigilantes descendieron a la tierra y pecaron, este equilibrio fue alterado. De hecho, se dice que una de las razones del gran juicio contra los ángeles caídos fue que enseñaron a los humanos a leer los cielos con propósitos prohibidos, como la astrología y la adivinación. En medio de estas revelaciones, Enoc es llevado a una visión aún más impactante: el destino de las almas después de la muerte. Se le muestra un gran valle dividido en diferentes regiones, cada una destinada a un tipo de alma. En un lado se encuentran los justos, que esperan el día de la resurrección y la recompensa eterna. En el otro lado están los impíos, quienes serán juzgados según sus actos. Pero hay un tercer grupo, almas que no fueron completamente malvadas ni completamente justas, las cuales esperan una sentencia final. Este concepto es sorprendente porque sugiere que desde tiempos antiguos ya existía la idea de un juicio individual después de la muerte, algo que se alinea con lo que más tarde Jesús enseñaría sobre la vida después de esta vida. Pero si el libro de Enoc ya contenía estas revelaciones, ¿por qué se descartó su contenido? Lo que Enoc ve a continuación es aún más impresionante: el trono de Dios y la sentencia final de los reyes de la tierra. En su visión, los poderosos que abusaron de su poder, los que hicieron riquezas explotando a otros y los que gobernaron con injusticia, serán juzgados y humillados ante toda la creación. Enoc describe cómo estos líderes caerán de sus tronos y serán arrojados al olvido, y los justos tomarán su lugar en un nuevo reino lleno de justicia y paz. Estas revelaciones nos dejan con muchas preguntas. ¿Son estas visiones profecías que aún no se han cumplido? ¿Podría el libro de Enoc contener claves para entender el futuro? El libro de Enoc continúa revelando misterios que han permanecido ocultos por siglos, pero entre todas sus visiones y profecías hay una que sobresale por su impacto en la humanidad: el destino final del mundo y el establecimiento de un nuevo reino divino. En sus escritos, Enoc describe un evento catastrófico que marcará el fin de los tiempos, una gran purificación que removerá a los impíos de la faz de la tierra. Se habla de fuego descendiendo del cielo, terremotos que partirán montañas y mares que cubrirán naciones enteras.
Pero lo más inquietante de esta visión es que Enoc menciona que estos eventos no ocurrirán al azar, sino en un tiempo específico determinado por Dios. Uno de los ángeles que acompaña a Enoc le muestra un libro celestial en el que están escritos los nombres de aquellos que han sido justos y fieles. Estos serán preservados y llevados a un lugar de seguridad, mientras que los rebeldes y corruptos enfrentarán la ira divina. Lo sorprendente es que en este pasaje se menciona una idea similar a la del libro de la vida del Apocalipsis, donde solo aquellos cuyo nombre está registrado serán salvos. Pero el juicio no es el final. Enoc ve algo más allá de la destrucción, la restauración de la tierra y el reinado de los justos. Después de la purificación, la creación volverá a su estado original, sin corrupción, sin maldad y sin la influencia de los ángeles caídos. El elegido, aquel que en visiones anteriores se presentaba como el Hijo del Hombre, gobernará sobre este nuevo mundo, trayendo justicia y paz a los redimidos. Aquí surge una pregunta clave. ¿Podría el libro de Enoc estar describiendo el reino mesiánico del que más tarde hablaría Jesús? Enoc menciona que los justos recibirán cuerpos glorificados, que vivirán eternamente sin experimentar enfermedad ni muerte, y que habitarán en un mundo transformado, lleno de la presencia de Dios. Pero lo más intrigante es lo que Enoc describe sobre los ángeles rebeldes después del juicio. Aunque han sido encarcelados en tinieblas, su destino final aún no se ha sellado. En una de sus visiones, Enoc es llevado a los confines del universo, donde ve un lago de fuego preparado para el castigo eterno. Se le dice que este será el lugar donde los ángeles caídos, junto con aquellos humanos que siguieron sus caminos, serán arrojados al final de los tiempos. Esta imagen es impactante porque coincide con la descripción del lago de fuego en el Apocalipsis. Podría ser que Juan, al escribir sus visiones en la isla de Patmos, estuviera recibiendo revelaciones similares a las que Enoc tuvo siglos antes. En medio de todas estas revelaciones, una verdad queda clara: la historia de la humanidad está escrita desde hace mucho tiempo, y lo que ocurre en el presente es solo el cumplimiento de lo que ya ha sido determinado en los cielos. Pero si este libro contiene tantas revelaciones que se alinean con la Biblia, ¿por qué fue eliminado? ¿Quién tomó la decisión de excluirlo? ¿Y qué razones había detrás de ello? A lo largo del libro de Enoc, hemos visto revelaciones impresionantes sobre el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Pero hay un misterio aún mayor que rodea este libro. ¿Por qué fue eliminado del canon bíblico? ¿Quién tomó la decisión de ocultarlo y qué consecuencias tuvo esta censura? Para entender esto, debemos viajar en el tiempo hasta los primeros siglos de la era cristiana. En los días de la iglesia primitiva, el libro de Enoc era ampliamente conocido y respetado. De hecho, en la epístola de Judas se cita directamente una profecía de Enoc, lo que confirma que los primeros cristianos lo consideraban un texto sagrado. Además, algunos de los padres de la Iglesia, como Tertuliano, defendieron su autenticidad y creían que contenía revelaciones divinas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el libro comenzó a ser cuestionado y eventualmente descartado. Una de 1900, las principales razones fue que contenía demasiados detalles sobre los ángeles caídos, los Nefilim y los eventos del fin de los tiempos, temas que algunos líderes religiosos consideraron demasiado peligrosos o confusos para la enseñanza oficial. Durante el concilio de la Odisea, en el siglo IV, se estableció una lista de libros considerados inspirados y el libro de Enoc fue excluido. Posteriormente, en el concilio de Cartago, se reafirmó esta decisión, estableciendo un canon que omitía los escritos de Enoc. La Iglesia occidental, influenciada por estos concilios, dejó de utilizarlo.
Y con el tiempo, el libro cayó en el olvido. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si el Nuevo Testamento menciona a Enoc, si Jesús hizo referencia a muchas de las ideas contenidas en el libro, y si los primeros cristianos lo conocían, entonces, ¿por qué fue eliminado? Algunos creen que su contenido era demasiado revelador. Sus descripciones de los ángeles caídos, sus enseñanzas prohibidas y los secretos del cosmos podrían haber sido considerados peligrosos para el control doctrinal de la Iglesia. Además, sus profecías sobre el regreso del Hijo del Hombre y la instauración de un reino de justicia podían ser vistas como una amenaza para las estructuras de poder establecidas. A pesar de su exclusión del canon oficial, el libro de Enoc sobrevivió. Durante siglos fue preservado en la tradición etíope, donde aún hoy es considerado parte de las escrituras sagradas. No fue sino hasta el siglo XVIII que eruditos occidentales redescubrieron copias del libro y comenzaron a estudiarlo nuevamente. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Este libro contiene verdades que alguien no quería que conociéramos? ¿Podría estar advirtiéndonos sobre eventos que están por ocurrir? Si miramos el mundo actual, muchas de las visiones de Enoc parecen más relevantes que nunca. Las guerras, la corrupción, la manipulación del conocimiento y la pérdida de la fe son elementos que él predijo como señales del fin de los tiempos. Lo que nos lleva a la pregunta final: ¿es posible que el libro de Enoc haya sido ocultado porque revela el destino final de la humanidad y las fuerzas que intentan controlarla? Después de haber explorado los misterios del libro de Enoc, sus profecías sobre los ángeles caídos, el juicio final y el destino de la humanidad, queda una pregunta que no podemos ignorar. ¿Estamos viviendo los tiempos profetizados en este libro? Si observamos el mundo actual, encontramos señales inquietantes. Enoc describió un tiempo en el que la humanidad se alejaría de Dios, un período donde la corrupción dominaría a los líderes de la tierra y donde las enseñanzas de los ángeles caídos volverían a influir en la humanidad. Habló de guerras, engaños, manipulación del conocimiento y una rebelión final contra Dios. Hoy en día vemos cómo la humanidad ha avanzado en conocimientos que antes parecían imposibles, tecnologías que desafían la naturaleza, exploraciones en el espacio, intentos por alterar la genética humana. Podría ser que estemos, sin darnos cuenta, redescubriendo los secretos prohibidos que los vigilantes enseñaron en el pasado. Pero las profecías de Enoc no solo hablaban de corrupción y caos, sino también de un evento aún más grande: el regreso del Hijo del Hombre y la restauración del mundo. En sus visiones, Enoc vio un nuevo reino, donde los justos serían recompensados y donde la creación volvería a su estado original, sin corrupción ni maldad. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos más cerca de este evento de lo ¿Qué pensamos? Si el libro de Enoc fue excluido del canon, si sus revelaciones fueron censuradas durante siglos y si sus palabras aún resuenan con las escrituras bíblicas, entonces debemos cuestionarnos qué más se nos ha ocultado. Hay otros libros, otras verdades que han sido suprimidas. Podría ser que la historia del mundo sea diferente a la que nos han contado. Lo que es innegable es que el libro de Enoc ha sobrevivido. A pesar de los intentos por eliminarlo, este texto sigue impactando a quienes lo descubren. No es solo un relato antiguo, sino una advertencia, una guía y quizás una profecía que aún está por cumplirse. Ahora que hemos explorado sus misterios, la pregunta final es: ¿qué haremos con este conocimiento? ¿Seguiremos ignorándolo, como lo hicieron muchos antes que nosotros, o comenzaremos a analizarlo con una nueva perspectiva? El libro de Enoc nos deja con una última reflexión: la verdad siempre encuentra su camino. Después de haber recorrido los secretos más profundos del libro de Enoc, es imposible no preguntarnos: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Son simplemente historias antiguas o advertencias reales sobre el destino de la humanidad? Si algo nos ha enseñado este libro, es que nada sucede por casualidad.
Enoc nos reveló que hay un orden divino detrás de los acontecimientos, que hay fuerzas invisibles en lucha y que cada acción tiene una consecuencia. Su mensaje nos recuerda que la humanidad ha sido puesta en una encrucijada y que llegará un día en el que todos seremos llamados a rendir cuentas. A lo largo de la historia, los poderosos han intentado borrar, ocultar y distorsionar la verdad. Sin embargo, el conocimiento siempre encuentra una manera de salir a la luz. Si el libro de Enoc ha sobrevivido hasta nuestros días, tal vez sea porque su mensaje aún es relevante y está esperando ser escuchado. Pero entonces, ¿qué debemos hacer con esta información? En primer lugar, debemos analizar lo que hemos aprendido. Enoc nos advirtió sobre una época de gran corrupción, en la que el mundo se alejaría de Dios, los valores serían trastornados y la humanidad jugaría con conocimientos que no le corresponden. Vemos que muchas de sus profecías parecen encajar con lo que estamos viviendo hoy. En segundo lugar, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que viene? Enoc nos mostró un juicio inminente, pero también una esperanza para aquellos que caminan en justicia. En el caos del mundo actual, su mensaje es un llamado a buscar la verdad, mantenernos firmes en la fe y no dejarnos engañar por quienes desean manipularnos. Finalmente, esto nos lleva a una decisión: ignorar estos mensajes y seguir como si nada pasara, o despertar y comenzar a cuestionar la realidad que nos han contado. La verdad está ahí, pero cada uno debe elegir si la acepta o la rechaza. Si este contenido te ha impactado, no dejes que se quede solo aquí. Comparte este mensaje, haz que más personas conozcan estos secretos ocultos en el tiempo y juntos continuemos explorando las verdades que han intentado ocultarnos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el libro de Enoc es una advertencia para la humanidad? ¿Podría ser una clave para entender lo que está por venir? Queremos saber lo que piensas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir descubriendo más misterios como este.